Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia de parte del elenco de la obra de teatro Si Nos Organizamos. Tenemos a Samantha de este lado, Así bienvenida. es. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por Muy estar con bien. nosotros. Muy contento de estar aquí contigo. Pues háblenos de esta obra de teatro Si Nos Organizamos que está presentando en Teatro en Corto. Así es, pues esta obra es hecha por Sergio Gutiérrez, que es nuestro director, que se estrenó el 20 de abril en Teatro en Corto Coyoacán. Se trata de tres chavos, ya saben, el mi rey, que aquí la tenemos presente, el poeta amante del amor y el otro que es el que tiene un problema de Síndrome de Tourette. síndrome de Tourette. Entonces ellos hacen la fiesta. Esto me recuerda más o menos a mis temporadas de cuando iba en la secundaria y pues invitas a las chicas, ¿no? A que vamos a organizar una fiesta y a ver cómo nos portamos todos, ¿no? Entonces ellos las invitan a Blanca, que es la líder de las tres, invitan a María Guadalupe, que es la virgen, e invitan a Liliana, que es una chica alcohólica, bueno, que sí tiene problemas alcohólicos, la verdad. Entonces ella empieza a hacer una mezcla entre alcohol, vodka, éxtasis, tachas y todo. Entonces, lo divertido de aquí es que ninguno de nosotros nos acordamos qué fue lo que sucedió. Entonces, recreamos todo desde el momento donde empezó todo y vamos viviendo cada momento. Ahora, por ejemplo, el personaje que interpretas ahí, Samantha, ¿cómo es? ¿Cuáles son las características que tiene el mismo? Guadalupe es una persona, bueno, es una niña inocente que no sale de fiestas, no toma, cero, o sea, la niña de casa, ¿no? Se junta con esas amigas, la llevan a esta fiesta y pues empieza a alocar un poquito, ¿no? Ajá. Tendrán que conocerla porque puede llegar de una manera y termina de otra. Entonces ahí yo creo que tendrán que ir a ver esa obra para que Esa doble chequen. personalidad que puede Así llegar a es. registrar después de tantos efectos. Claro. De tanta cosa. Y de este lado, Pues es un mi rey a medias, de los que compran la réplica de la ropa. Entonces él finalmente nunca se realiza, ¿sabes? Entonces los otros dos, que es el amante del amor y que es el Irving con síndrome de Tourette, como que a él lo tienen como un líder, como que él es el que ha vivido, él es el que ha cumplido todas sus fantasías, según él. Entonces, pues invito al público a ver qué tan son capaces de desarrollarse los tres en... sí, porque se van desarrollando distintas personalidades y a medida que va pasando quizás la fiesta y los efectos de las sustancias que están consumiendo, Claro. Así es. finalmente pues van desarrollando otra personalidad, me imagino, dentro de la misma obra, ¿verdad? Así es. ¿Y los otros personajes cómo son? ¿Qué interacción tienen? ¿Hay pues cierta afinidad o coinciden todos en ese momento y ya no les queda otra más que convivir? ¿O qué pasa con los otros personajes? Bueno, Sabino, que es el amante del amor, él siempre está acuerdo porque él no le gusta sobre excederse, ¿sabes? Ajá. Entonces él lo único que hace es que toma el vino y él es el único que se acuerda de todo lo que ocurrió en la fiesta. Y finalmente él es el que nos cuenta, ¿sabes? Que hicimos esto y esto, hasta llegar al final de cómo acabamos cada uno. Y el Irving, que tiene síndrome de Tourette, de momento puede estar hablando bien y de momento grita. Entonces, como que él no puede controlarse, como que él no es dueño de sí mismo y a veces dice cosas pues que él no quiere decir y se sobrepasa. Se sigue viviendo, obviamente, se sigue narrando pues, prácticamente las personalidades de muchas veces de lo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Claro. Samantha, ¿cómo es ese entorno? ¿Cómo se vive ahí? Es muy padre, todos trabajamos, somos una familia. Desde el primer momento en el que llegamos a ensayos, dijeron, ¿saben qué? Ustedes van a ser el elenco. Como que desde ahí sentimos la energía de somos una familia, nos tenemos que apoyar. Y pues muy padre, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. ¿Qué mensaje aporta esta obra de manera directa a todos los espectadores? Porque también tiene un mensaje, ¿no? A ver, cuéntanos. Pues en primera que si haces algo hay que organizarse adecuadamente y no sobrepasar los límites del alcohol ni de otras sustancias enervantes. Claro. Es que, como dices, la situación aquí es también que vean que muchas veces si tú consumes lo que no debes de consumir, pues puedes darle la torre a tu vida, ¿no? Sí. Como tal. Y en una noche, que es lo Y en peor del una caso. noche. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado con eso. Esta obra se está presentando, ¿qué días, en qué lugar se está presentando? Se está presentando en Teatro en Corto Coyoacán y el jueves es de 8 a 10 y media. Bueno, jueves, viernes y sábado de 8 a 10 y media de la noche y el domingo es de 7 de la noche a 9 y media de la noche. Ahora, ¿qué les está dejando que sea una de las, pues, sea la obra más taquillera de la sucursal de Coyoacán, esta obra Si Nos Organizamos? Pues la verdad ha sido muy padre porque, bueno,
es nuestra primera vez, entonces yo creo que es una experiencia increíble que hemos vivido, gracias a Dios. Y pues más que nada, contenta porque la gente ha sido muy feliz. O sea, ¿saben qué? Sí me gustó, la voy a estar recomendando, entonces pues eso es muy padre. Samantha, pues te agradezco en el alma, gracias por acompañarnos. Muchas Cristian, un placer que estés con nosotros. Mucho gusto, igualmente estar aquí contigo. Y que la...